Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y tu licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Yo siempre he dicho, este programa para mí le tengo un cariño especial, tiene un toque especial porque inició hace muchos años como una propuesta de carpool, hablando con los taxistas, conociendo un poco de las leyendas de Ecuador, las leyendas urbanas, las vivencias como tal que ellos han tenido. Nosotros acá tenemos la famosa historia de Víctor Emilio Estrada, la historia de la Dama del Tamarindo, la historia de La Llorona. Bueno, yo siempre también me he visto atraído porque a medida que pasan los países, creo que cada uno se hace cargo de una historia y le pone su nombre. Asimismo, hay que decirlo, se respetan las leyendas y se respeta porque es parte de nuestra cultura, es parte de lo que nosotros somos, es parte de nuestra esencia como tal. Y cuando yo traje esta propuesta para hacer los podcasts, yo siempre dije, bueno, a mí me llama muchísimo la atención el hablar de espiritismo, de esoterismo, de mediunismo, incluso hemos hablado de todo un poco. Ha sido tanta la llegada que hemos tenido con Confesiones Nocturnas en este horario de sábado, 8 de la noche, y nos damos el lujo y nos permitimos siempre tener cada vez invitados mucho más fuertes, de mayor renombre. Hemos tenido historiadores, hemos tenido de todo un poco. Y hace poquito nada más teníamos el nombre fuerte de Pedro Ramírez, que es un ufólogo conocido en México, conocido a nivel mundial. Y hoy en cambio nos damos el lujo, porque tengo que decirlo así, el lujo de tener a alguien que es un investigador paranormal, que es alguien muy movido en redes, que es alguien de un país que quizás ustedes es muy poco lo que se conoce por ahí, pero créanme que a nivel de esta área, él es el duro, como decimos acá en Ecuador. Quiero darle la bienvenida al gran Julio López, quien ha tenido esta deferencia para poder acompañarnos el día de hoy. Conversar acerca de esto que tanto nos llama la atención, que en ustedes crea curiosidad y que en nosotros nos obliga a investigarlo, nos obliga a poderlo hablar. Así que Julio, la bienvenida para ti. Qué gustazo tenerte acá y qué lujo tenerte acá en Confesiones Nocturnas. ¿Qué tal, Luis André? Un gusto. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Ahí sí que qué gran introducción que le das al tema. Yo creo que le das el respeto que en realidad merece la temática. Segundo, pues el tiempo, yo creo que es lo que a veces nos falta para poder hablar de esta temática. No solamente a mí, sino que a todos los que en algún momento nos hemos dedicado de a mediano o largo plazo a hablar de esto. Yo soy de Guatemala, un país en Centroamérica bastante pequeño en lo que es su territorio, pero muy grande en historias, las cuales pues convergen desde las historias que contaba el abuelo, que yo creo que eso pasa con la cultura de todos los países, que se ha transmitido de generación en generación y pues no sé qué pasa luego de los años 2000 cuando entra la era de la internet, la era de la información barra desinformación, que la gente ya no voltea a ver a sus historias de espantos y aparecidos. Acá en Guatemala existe lo que son las leyendas, ya son parte del folclore nacional. Es algo que pues es intangible en Guatemala. El Julio López Relatos Paranormales nace por la necesidad de traer esto a la nueva era, a la gente que ya no toma un libro, a la gente que ya no escucha radio, a la gente que ya no busca esto. Y yo me doy cuenta que la gente en realidad ya no está hablando de sus espantos y aparecidos en el país. Están hablando de Estados Unidos, Inglaterra, historias de Rusia, por a causa de la internet. Mi plan desde un principio fue llevar esto a la gente por medio de un video de YouTube, por medio de un video de Facebook, y hemos ido evolucionando hasta llegar ahora a plataformas como TikTok. Con el tiempo, esto evoluciona no solo contar las historias, y ahora yo también me adentro con mi equipo, porque ya tengo un equipo en el cual vamos a investigar las historias, no solo me las cuentan, sino que yo voy a los sitios a documentar si lo que la gente cuenta es real, y eso es lo que nos ha abierto muchas puertas. Y muchas gracias a la invitación y pues platiquemos de lo que quiera, Luis.
Es así, es importante y sobre todo el respeto del cual tú mencionas, Julio, es importantísimo porque es parte de nuestra cultura como tal, es parte del folclore. Para ponernos en el mapa, al principio a mí siempre me gusta iniciar con el concepto macro de esto de acá. ¿Qué nosotros, Julio, entendemos como fenómenos paranormales? El fenómeno paranormal son esas cosas que no tienen una explicación inmediata. Sucesos en el cual tú los presencias, los vives, te los cuentan, pero no tenemos una explicación científica como tal. Ahí viene el nombre, pues, paranormal, porque no entendemos qué es lo que está sucediendo. En mi caso, yo voy a los lugares y yo siempre digo a los muchachos, a la gente que me acompaña, si no se grabó, no pasó. Que se vea, no lo cuentes. Entonces, aunque sí existen muchos equipos que hacen exactamente lo mismo que yo como les digo a ellos, si no tenemos una muestra tangible de lo que sucedió, pues no pasó. Cuando hablamos de contenido paranormal como tal, estamos hablando de esas cosas que van fuera de la normativa, fuera de lo común, fuera de lo que la gente espera. Ver a una persona atravesar una pared, ver cómo una silla se eleva, sentir que te están tirando cosas y no hay nadie en la habitación, escuchar sonidos de algo que no está o no está conectado, en el cual lo primero es encontrarle una respuesta normal y cuando no se encuentra, Luis, ya pasa a ser una respuesta paranormal. Y no solamente estamos hablando de fantasmas, espantos y aparecidos, estamos hablando, como lo dijiste, ufología, estamos hablando de brujería, cosas que van fuera de la normativa. ¿Qué pasa con esas personas que van al médico y ya están desahuciados, pero buscan a un brujo, a un santero, y estas personas los curan? ¿Cómo explicamos esto? De repente, una casa que está en total abandono, porque resulta que cuando la gente va a vivir ahí, le suceden cosas que hacen que abandonen una casa. Entonces llega una persona y no tiene absolutamente nada que ver con las paredes, la pintura, sino que es una energía que dicen que está ahí, que saca a la gente. Entonces ahí es donde entra en el ámbito paranormal. Entonces ahí es donde un equipo, estilo mío, vamos y documentamos para que la gente crea qué está pasando. Nosotros acá en Guatemala tenemos historias con ustedes que cuenta el abuelo. Vas a una aldea y resulta que en esta aldea aparece la Llorona. Yo me refiero a la Llorona porque es la más común en En todos los Latinoamérica, ¿no? países tenemos la Llorona. Eso es Acá le cambian la dama exacto. de tamarindo, la dama Vas, tapada, pero en todos los países hay. exacta, pero vas a la aldea, a una aldea y te dicen, no, pues si la Llorona aquí se murió, en el río de acá. Vas a otra aldea y te dicen, no, es que la Llorona aquí fue donde se ahogó. Es que no, mi papá la vio. Y vas a otra aldea. Entonces, esas historias han trascendido. ¿Qué sucede cuando deja de ser una historia y tú vas caminando en un campo y escuchas un lamento? Y no es un perro, no es un gato, porque no hay. Entonces, lo primero es asimilarlo a la leyenda de la Llorona. Ok. Entonces, ese tipo de respuestas que buscamos. En Guatemala tenemos muchas historias de espantos y aparecidos. Estoy seguro que allá en tu bello país han de tener muchas historias de espantos y aparecidos. Y si existen, Luis, es porque alguien las contó, Claro, es porque claro. alguien la inició, alguien tuvo que tener un suceso para decir, no, es que esta es la historia de tal por cual. Entonces se va transmitiendo de generación en generación, pero tuvo que tener un kilómetro cero. Y ese kilómetro cero es lo que lo lleva a querer gente saber más. Y ahí es donde entra el ámbito paranormal de la historia de la mujer que ahoga a sus hijos y ahora se lamenta en todas partes, ¿no? Y es así, Julio, porque esto es lo que también nos permite, de alguna u otra forma, formalizar también a la gente que hace tu trabajo, a la gente que hace investigación, porque muchos caen en la novelería o muchos caen en esto de acá del ser apasionados y le restan importancia, le restan esa parte seria, si es que queremos llamarlo de alguna forma, Julio, porque dicen, ah, no es que se inventó, es que ese de ahí se está contando la historia del abuelito nada más, y ahí se le resta seriedad, ahí está el problema, en el que muchas personas buscan esto de aquí para burlarse, para hacer algo de entretenimiento más allá, y hay que ser sincero y como yo siempre digo, ponernos las manos en el corazón
de muchas de estas personas o muchos han vivido de esto de aquí inventándose. Muchos han vivido de esto de aquí simplemente contando y no tienes ni una imagen o por ahí a punta de montaje. Hoy es más difícil con el tema de la IA o mucho más fácil. También hay que saber diferenciar. Ujú. Fíjate que cuando nace el proyecto, por eso el proyecto lleva mi nombre y no tiene un nombre como tal de un equipo. El equipo se llama el Julio López, Relatos Paranormales como tal. Mi plan era solamente lo que tú dices, contar las historias, estar frente a la cámara, narrar las historias, hablar de los videos que la gente me cuenta, que es como lo que presento en TikTok. Pero llega un comentario a mis videos cuando me dice una persona, tan fácil que es hablar del tema sentado en un sillón, estando caliente en tu casa. Y mira, en lugar de ofenderme, yo dije, tienes razón. Es fácil hablar de investigadores, decir, es que esto es mentira, es que esto que está haciendo no es verdad, cuando yo no lo hago. Es ahí donde me pasa en mi evento canon, como le llaman. Entonces, tomo ya una linterna y una cámara y me empiezo a adentrar a los lugares. Entonces, todo cambia. Quiero Dime. que eso de ahí me lo cuentes ahora volviendo del bloque, porque Ok, de quiero que acuerdo. me hables de esa parte primera, de ese génesis para Julio López, porque hay que entender que muchos son los llamados, pocos son los escogidos, suena reggaetón esto de aquí, pero muchos son los llamados, pero pocos son los que tienen esa sensibilidad. Yo me siento llamado y atraído por aquello, pero quizás no soy tan bueno, no soy tan sensible para poder percibir ciertas cosas. Y eso, aunque ustedes no lo crean, es un don. Es algo con lo que venimos ya internamente. Así que los invito a que se queden porque está buenísima esta conversación. Estas confesiones nocturnas a través de la pantalla de VTV. Estamos de vuelta en Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV y creo que todos, al igual que yo, están prendidísimos del otro lado de la pantalla y están tratando de, bueno, de a poco, aunque todavía no hemos profundizado en uno en particular, están atraídos y están pendientes y ahí concentrados en qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene. Y la pregunta que me nace, Julio, es ¿cómo inicia esto? ¿Cómo te sientes atraído? ¿Eres una persona que se siente llamada a esto? ¿Eras de los típicos que veían movimientos en donde otros no veían? ¿Eran los típicos que simplemente tenías un abuelo que contaba mucho o una abuelita que contaba muchas historias y eras el cuentero, el que iba a la clase y los mandaba con miedo a todos los compañeritos? ¿Cómo nace esto aquí, Julio? Fíjate que a todo lo que me dijiste es un rotundo no. Ninguna de las anteriores. Soy bien sincero. Esto inicia porque a mi hijo grande, que pues ya ahora es un adulto, le dejan una tarea en el colegio de hablar de una leyenda de Guatemala. Mi sorpresa está en que él no conocía ninguna.
Yo como papá me siento mal por el hecho de que yo no me tomé el tiempo de enseñarle esto. Pero eso, en mi caso, en mi generación, era parte de tu estudio. En mi clase de ciencias sociales o idioma español, tenías que hablar de leyendas guatemaltecas. Entonces es algo que se dejó de hacer en los colegios. La respuesta más obvia que todos papás tenemos, búscalo en YouTube. Como ahora decimos, búscalo en TikTok, ¿no? Vamos a YouTube y no existe una plataforma, un canal como tal que hable de esto. Entonces yo veo un nicho vacío el cual yo puedo aprovechar. Yo no tenía planes de ser youtuber o tiktoker. La verdad, si tú me hubieras preguntado hace 10 años atrás, yo te hubiera dicho, no, hombre, estás loco, ¿cómo voy a trabajar yo de eso? Pues, pero ahora las cosas cambian. Empiezo hablando de leyendas de acá del país, cuando 4 años después ocurre lo que te comento. Hablando de historias, hablando de espantos, una persona, que Dios me la bendiga donde esté, me dice, Julio, tan fácil que es hablar de esto si tú estás en tu casa. Mi familia es altamente religiosa, es cristiano evangélica, entonces hablar de esta temática es del diablo, o sea, es malo, o sea, es malo, no puedes hacerlo, era malo. Yo veo otros canales y me doy cuenta que ellos entran a lo que tú decías, amarillismo, sensacionalismo, al ver a las redes sociales como una minita de oro, y en lugar de ver a la gente con respeto, lo miran como una oportunidad de hacer dinero. Cuando yo digo, esto se puede hacer mejor en un país como el mío, que aún siendo tan pequeño, es muy rico en cultura. Tomo una linterna y una cámara de las más básicas que puedes imaginarte y me adentro a un cementerio. La gente me reacciona positivamente. Yo no siento nada, Luis, yo no tengo ningún don, yo no escucho nada. Simplemente algo que tengo es que soy muy curioso. Entonces, cuando yo escucho un ruido y puedes ver los videos, yo no me quedo, oyeron, no, yo tomo la cámara y corro a buscar eso. Si miramos una sombra, yo voy a buscar esa sombra, ver qué la produce, ver qué está pasando, que es algo que yo siento que muchos canales dejan de hacer, dejan esa parte para generar más vistas, más likes. Yo por lo menos trato de desmentirlas. A mi equipo se une gente muy bonita. Se me unen primero Wendy la Pixie, que es una chica que de repente vas a ver en mis videos, la cual no le gustaba esta temática. Me dijo, Julio, yo jamás te voy a acompañar a algo de esto. La llevo a una casa abandonada, le tocan las piernas, mira una sombra y en lugar de salir huyendo, al final me dice, ahí me invitas a la próxima. Y a la próxima ya son 5 años conmigo haciendo esto. Luego se me une Pablo Alebón, que es alguien que le gustaba mucho la temática, como tú me dices, le llamaba mucho la atención, compra sus aparatos para hacer investigación, pero él no se aventaba, no tenía eso de voy a ir a un lugar. Le digo entonces, ven conmigo y ahora somos tres, que llevamos años haciendo esto, metidos en lugares con historia, solamente que yo trato no solamente ir a lugares donde nadie conoce. De repente tú ves un video de acá en Guatemala del cementerio del pueblo de Santo Tomás, Villachica. No, yo voy a lugares con historia, con cultura, donde la gente ya cuenta cosas. Si ustedes van a mis videos, van a ver que yo tengo el Palacio de Correos y Telégrafos, que es un museo muy famoso de Guatemala, el Museo del Ferrocarril. He ido a lugares que a nadie le han dado entrada, pero ¿por qué me la dan a mí? Porque ellos saben que yo no voy a inventar nada. Y eso, y ellos apoyan a la cultura de esto mismo. De momento, al día de hoy, soy el que tiene la mayor cantidad de personas que lo ven. Soy no el investigador, porque yo no le llamo investigación, yo le llamo más reportaje paranormal, por el hecho de que mucha gente me sigue y yo no invento cosas. Me han pasado cosas muy extrañas, Luis, desde que me tiran pedradas, me tiran agua, me han jalado de la mochila, he salido arruñado de cementerios y así te puedo hablar de muchas cosas que me han sucedido que yo, de primera mano, te digo, soy muy escéptico. A mí no me gusta creer lo que me cuentan, a mí me gusta ir a buscar lo que me cuentan. Si me dicen es que aquí hay luces, ¿dónde? Allá, entonces yo voy ahí. Si me dicen es que aquí a las 2 de la mañana aparece una niña, yo estoy a las 2 de la mañana con mis cámaras activas esperando a ver a la niña para buscar eso que la gente cuenta. Y si de repente grabo algo misterioso, es para que la gente se dé cuenta que el tema paranormal, querramos o no, sigue sucediendo. Puede ser ignorado, pero nunca, nunca, nunca va a dejar de existir. Así es como empieza el proyecto, Luis. Ahora, Julio, en medio de esto de acá, en medio de este camino, por así mencionarlo, eh,
te vas afinando en ciertas cosas o vas adquiriendo conocimiento de ciertas cosas. Me imagino yo del punto de vista de protección, del punto de vista de cuidado, del punto de vista de pedir permiso. Acá en el segundo programa, ya en esta versión, en la versión podcast, tuvimos de invitada a Camila Piedrahita, a quien le mando un fuerte abrazo. Ella es tanatopracta y ella nos comentaba, bueno, incluso yo al momento de hacer tanatopraxia o taxidermia, como normalmente se conoce, embalsamamiento de muertos y demás, bueno, yo hago mi oración, yo pido permiso, le hablo, los relajo. Me dice, a ver, ella se definía como una mujer de ciencia, pero hay cosas que la ciencia no explica. Hemos en algún momento entrevistado también, y que tengo que decirlo, es mi tío, pero es un psiquiatra bastante conocido acá en Ecuador, tratando de entender un poco del punto de vista de la ciencia. ¿Qué es lo que te explica? A ver, cómo entender que no es que estás escuchando voces porque tienes un don, sino que probablemente pueda ser una señal de una persona con algún tipo de trastorno psiquiátrico, o sea, una persona que pueda estar desarrollando esquizofrenia, por ejemplo. ¿Cómo aprender a diferenciar esas cosas? Él me explicaba las diferencias que existen y después me terminaba contando una historia en donde para él no tiene explicación. ¿Cómo se afina, Julio, para ir ya a cosas mucho más profundas? Porque como tú dices, yo no nací con ese don, pero me gusta investigar. Exactamente. Mira, cuando uno hace esto, yo siempre he dicho, donde vas con respeto, te tratan con respeto. Eso aplica para todo en la vida, para ir a visitar a tu exnovia, para ir a visitar a tus suegros y para entrar a un cementerio o a una casa donde dice que pasan eventos paranormales. Uno entra con respeto y como bien lo dijo la invitada, uno tiene que pedir un permiso a lo que sea que esté ahí para ingresar. En mis videos o en mis reportajes, nosotros pedimos un permiso y en los lugares que nosotros tienen mucha historia mortal, tratamos de poner una veladora. Miren, acá les pongo una veladora. Mira, no, la gente dirá, es que ¿a quién le está hablando? Y en realidad le estoy hablando a lo que quiera escuchar. No en sí a alguien, sino a lo que esté ahí, quiera escucharnos, pedimos el permiso. Al estar en los sitios, uno se va volviendo sensible y sabe diferenciar los escenarios, Luis. ¿Qué sucede? Uno pone un pie en un cementerio y los ambientes cambian. Uno va en el camino cálido, contento, pero cuando pones el primer pie en un cementerio, se siente frío, se siente pesadez, se siente tristeza. Y para eso no necesitas tener un don, ¿no? Uno lo siente. Y para eso no necesitas tener un don. Es algo que se siente y lo puede percibir cualquier persona. Okay. Esta es una muy buena pregunta, Luis. La energía se siente. Les voy a poner un ejemplo para las personas que estén viendo esto. Sucede cuando van a la casa de un amigo, desde el primer momento que ponen un pie, uno ya se quiere ir, se siente mal, pesadez. Uno no se siente cómodo. Es porque esa casa o ese amigo tiene mucha energía negativa. Energía de problemas, energía de conflictos, mientras que hay lugares donde tú vas y te das cuenta que pasaron 5 horas y tú has estado muy cómodo platicando. Ese tipo de energías es la que se siente. A veces entramos a una iglesia católica y hasta bajamos la voz cuando nadie nos está diciendo que bajemos la voz. Lo hacemos por respeto, porque el lugar irradia ese tipo de energía. O cuando tú platicas con una persona, como estamos platicando, Luis, desde el vamos, ya sabes cómo es el tipo de energía de la persona. Simplemente con escucharla, simplemente con estar. Esa energía existe. Nosotros estamos hechos de energía. Y la energía, hay una ley que dice que no se pierde, se transforma. Entonces, esta energía tiene que quedar en alguna parte, energía de personas, que es lo que me aseguran que es lo que queda impregnado en los cementerios. Es lo que queda impregnado en estas casas, en los hospitales, en lugares donde hay historia. Entonces, se siente cuando un lugar tiene algo. Sin ser medium, sin ser espiritista, uno ya nota que hay algo. Hay veces de que los cementerios, y no sé cómo serán los de allá, pero estoy seguro que son iguales, somos latinoamericanos y yo creo que todos manejamos la misma cultura. Uno va a un cementerio y en una parte se siente uno cómodo, pero cuando vas a otro sector, cambia el ambiente. Como que las partes más antiguas, las partes más botadas, normalmente es cuando están abandonadas. Abandonadas. Eso es. Correcto. Tengo tiempo de corte, Julio. Entonces,
al Ok. regreso, tengo tiempo de corte. Al regreso necesito que me termines de contar toda esa parte porque ahí es donde ya se vuelve mucho más interesante esta área porque creo que todos los hemos vivido y no necesitamos, como tú dices, tener ese don o ser un medium para tratar de entender y sentir, porque lo sentimos, esta clase de fenómenos. Esto es Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Estamos de vuelta a estas Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV y como siempre yo en este tercer bloque de este primer programa, porque vamos a tener otro, ya Julio ya está comprometido para otro programa porque es inmediato yo creo el saber y el querer seguir conociendo un poco más acerca de esto. Quiero agradecerte esta diferencia, quiero agradecerte tu conocimiento, quiero agradecerte tu buena onda. Es un término que utilizan mucho allá en Centroamérica y para allá. Te decía, Correcto. muy buenos amigos en Costa Rica, con quien compartí en el mundial anterior. Tienen un acento muy particular las costarricenses, entonces yo siempre los recuerdo con ese cariño. El guatemalteco tiene ese acento un poquito más mexicanizado, si es que lo queremos. Exacto. Estamos a la par de México, somos vecinos. Por ahí, sí, son vecinos. Entonces, un país como México también, que tiene mucha de esta cultura de leyendas, que incluso tienes esta veneración hasta cierto punto, es importante el poderlo topar solo con el simple hecho de lo que tú me ponías como ejemplo, un cementerio. Y tienes ese Exacto. cementerio en que una parte tú la ves toda linda, toda hermosa y todo lo demás, y tienes el otro lado abandonado y de por sí ya sientes una energía diferente, Julio. Ahora, en este transcurso, en este camino, en este trayecto, en este transporte, si es que quieres llamarlo de esta forma, ¿qué son esas cosas que se han ido afinando en ti para saber, aquí hay algo, aquí me meto, acá no, aquí no me quieren, acá, bueno, sí vuelvo, quizás? Claro. Fíjate que se siente, como bien lo iba diciendo. Primero, yo me baso mucho en tecnología para grabar mis muestras. Como bien lo dije, yo no tengo un don, yo no puedo difuminar a alguien donde no hay nada. Entonces nosotros utilizamos aparatos. REMPOD, lector de campos electromagnéticos, Ghost Tube, muchas herramientas que de repente ahorita que yo te las menciono no tenemos ni idea de qué son. Pero son herramientas que se han utilizado en el campo de la investigación paranormal en Estados Unidos, en otros países primermundistas, donde esto ya lo ven como una carrera, que incluso hay clases de parapsicología. Entonces, eso es lo que yo trato de estar al día con la tecnología y tener los aparatos de primera mano. Primero, para que la gente vea las respuestas y no que yo me las invento. Porque pues, no me dejarás mentir, hay muchas personas en TikTok que van a un cementerio y miran una sombra y miran pasar algo. Entonces, gente, dónenme para que yo vaya para ese lado del cementerio. Gente, es que si ustedes hacen, yo voy a hablar con esa bruja.
Yo entiendo, TikTok ha abierto las puertas a mucho de ese tipo de gente. Yo no soy quien para decirle a esa gente que no lo haga. El público es el que decide si ve y les dona. En mi caso, yo esto lo hago con aparatos. ¿Cuándo decido yo irme a un cementerio? Han sido contadas las veces cuando yo digo, vámonos, aquí no nos quieren. Pero mira, las puedo contar con, con una mano. Una vez, estando dentro del cementerio, a un ex compañero de equipo lo aruñan del pecho. Estando ahí en medio, nosotros entramos a hacer el reportaje. Así como haces tus countdowns, tus pausas, yo hago las mías. Porque de tanto hablar uno se cansa, de tanto caminar, y estando en lugares llenos de tierra, cuesta un poco caminar. Cuando yo lo estoy grabando, Wendy la Pixie, que era la que sostenía la cámara, le dice, ¿qué tenés en el pecho? Y cuando se baja, tiene un aruñón hecho en el pecho. Entonces, en ese momento yo digo, esto ya se volvió físico. Entonces, hasta aquí, porque no quiero hacer peligrar a mi equipo. Si de verdad existe algo, la verdad yo no lo quiero averiguar, si existe o no existe. Simplemente, pues, nos retiramos. O en otro cementerio, acá en Guatemala, hay un cementerio que se llama, un lugar que se llama Boca del Monte. Es un lugar aquí en Guatemala, cerca de la ciudad, donde hacen mucha santería, mucha brujería. Entonces su cementerio es escenario para hacer ese tipo de cosas. Tú caminas, cada tres tumbas hay entierros, hay animales cocidos, hay fotos de gente. ¿Qué sucede en este cementerio? Cuando ya me adentro, después de hacer el primer recorrido, empezamos a encontrar muestras de brujería y me empiezan a apedrear, Luis. Pero no pequeñas piedras, no, piedras grandes. Y en el video se ve cómo cruzan de un lado a otro y pareciese que alguien me las está tirando. Valientemente yo me meto a ver quién es la persona que me la está tirando y no encuentro a nadie. Y mientras lo estoy buscando me siguen apedreando. Entonces, el mismo principio de acá, vámonos, aquí no pasa nada. Aquí yo no quiero hacerlos peligrar. Y así te puedo hablar de varias veces que nos han agredido de forma física. Cuando ya la agresión es física, es ahí cuando yo digo, vámonos. Por sonidos no me voy, por acontecimientos que nos muevan cosas no me voy. Mira, me preguntan a mí, Julio, ¿y no te da miedo? Últimamente trabajé con un equipo de periodismo guatemalteco para ahorita las fechas de octubre y me dicen, Julio, yo miro que escuchar ruidos y corres. A mí me da miedo. ¿Por qué lo haces? ¿No te da miedo? Y la respuesta es sí, me da miedo. Por supuesto que me da miedo. Pero soy más curioso que miedoso. Y el día que esto me deje de dar miedo, lo dejo de hacer. Porque el miedo es la respuesta sensible ante una posición desconocida. Entonces, si me da miedo es porque algo está pasando, Luis. Si es algo normal, no te va a dar miedo. Si tú miras que una persona mueve una silla, no te va a dar miedo. Pero si tú miras que la silla se mueve sola, ahí entra el miedo. Entonces quiere decir que estás haciendo algo bien. Los cementerios, que es lo que hablamos porque es el escenario más común de este tema, para mí son los lugares donde menos espantan. Ahora, ¿por qué? Porque ahí nadie se murió, Luis. Ahí todos llegaron muertos. Ahí ya las gente, ese es un como portal para que la gente pase al otro plano. Lo que encontramos es tristeza de la gente que fue a llorar a su difunto, que se va a despedir de su mamá, de su papá. Eso es lo que encontramos en un cementerio. Obviamente hay espíritus en el sitio, pero no tanto como ir a una finca, un terreno donde de repente falleció gente, ir a un hospital, ir a un teatro. Esos lugares han sido de los más cargados. Incluso una investigación que yo hice acá que me llenó bastante de terror fue en un mercado, el mercado central de Guatemala, el más grande de Guatemala. A nadie lo han dejado entrar, a mí me dejan entrar al lugar, pasar la noche ahí y fue respuestas, pero nadie se imaginaría que en un mercado municipal, un mercado de Guatemala, suceden cosas. Y te puedo decir que me pasaron más cosas ahí que en el cementerio más grande de Guatemala. Cárceles. Las cárceles son lugares Cárceles. muy tristes. Las cárceles son lugares que podrán pasar años. Asimismo, como te decía, las ciudades crecen desde el centro hacia, hacia la parte periférica. Acá en Guayaquil había una cárcel que es muy conocida y que todavía uno pasa simplemente por ahí y siente esa vibra, ve manchas de sangre. Hay mucha gente que dice, bueno, se utilizan estos lugares justamente porque son portales a
y que pueden hacer santería y todo lo demás. Y que incluso los municipios, en este caso, o los gobiernos locales, lo que hacen es cercarlas para que no vayan ahí a esos lugares porque saben que los utilizan para otras cosas o están sobreinvestigando algo que no quieren que investiguen. Así de fácil. Exacto. O sea, pues si no los cementerios estuviesen abiertos en las noches, por ejemplo, y muchas veces te restringe más allá de que se roban los cadáveres como tal, o los hospitales antiguos, o acá casas abandonadas muy importantes como la Casa de Colores, la Casa del Árbol, en donde la gente ha visto muchas cosas, en donde se ha sentido o se siente todavía mucha tristeza y que prefieren, ¿sabes qué? Déjalo ahí, que crezca el monte, que el municipio se haga cargo, pero yo, la verdad es que a mí no me atrae o yo no me lanzo para allá. Para finalizar, en esta primera entrega, Julio, te quiero preguntar, ¿cuál tú crees que ha sido tu especialidad o lo que mejor te va? ¿Está en el tema de los espíritus? ¿Está en el tema de los fantasmas? ¿Está quizás en el tema de la ufología como tal? Porque ya para el segundo programa sí me gustaría ir inmerso hacia las diferencias, porque no es que es el fantasma típico, no es que tienes, o sea, tienes categorías en esto de acá, demonios, o sea, quisiera saber cuál es tu especialidad en la que tú te sientes más cómodo para poder investigar, Julio. Fíjate que en mi caso, a mí me gusta mucho buscar las leyendas. Si a ti te cuentan la leyenda de La Llorona, ir a los sitios. Incluso tuve una serie que se llamaba En búsqueda del rastro de La Llorona, donde yo iba, donde la gente me decía, es que aquí se aparece, es que aquí la escuchamos todas las noches. Entonces yo iba con mis aparatos a tratar de captarla ahí. Yo no trato de hacer, bueno, no hago invocaciones como tal. Entonces nunca he tenido un ataque de un demonio más que, como te digo, que me arruñen las piernas o que le arruñen el pecho a alguien o que salgamos con dolor de cabeza. Pero nunca he tenido un roce con algún espíritu del bajo astral. Más bien es más los fantasmas, espíritus que te piden ayuda de quiero a mi familia, tráeme agua, tengo hambre, tengo sed. Yo creo que eso es lo que más logro yo captar en los sitios. Yo no llego a perturbar nada, simplemente llego a documentar lo que hay. Es ahí donde yo digo que soy reportero más que investigador, porque yo no llego me dicen es que aparece una niña, yo no me adentro de por qué murió la niña, dónde murió la niña, cómo mataron a la niña, no, yo voy solo a buscar la respuesta paranormal y como tu trabajo es, solo muestro lo que encontré, no me adentro, para eso pues, hay inspectores, hay policías que se van a encargar de eso, yo solo muestro lo que encuentro. Mi trabajo no es que la gente me crea, mi trabajo no es convencerte a ti que lo que hago es real, mi trabajo es mostrarte las pruebas y que cada quien saque sus propias conclusiones. Importantísimo eso, yo creo, Julio. Te quiero agradecer a la distancia por esta primera entrega, por este primer programa. Como les digo, dentro de una semana más van a tener una nueva entrega mucho más profunda, ya categorizando, si es que así lo queremos llamar de alguna u otra forma. Y de entrada, seguirte felicitando por todos esos éxitos que has tenido a nivel de redes sociales, por tu forma de expresarte también, que es diferente, y tu mensaje en este primer programa para este público acá ecuatoriano. Muchísimas gracias a todos los que prestan atención a esta temática. La idea es que no sea olvidada. Si existen las historias de espantos y aparecidos es porque alguien las contó. Síganlas transmitiendo, como lo digo en todos lados, cuéntenlas, así como se las contaron sus abuelas, cuéntenselas a sus hijos, que sus hijos las transmitan, porque es parte del folclore de cada país, es parte de la identidad cultural de cada país. Créanme lo que yo me siento muy contento de que Internet como tal nos abra estas fronteras, porque muy difícil sería que me dijera, Luis, venite aquí al estudio y grabemos, a que solo me digas, mira, te mando un link y conéctate, ¿no? Entonces, a toda la gente que presta atención, créamelo de que es un trabajo que hacemos con mucho gusto para que ustedes lo disfruten y ustedes, estando en su casita, lo disfruten. Y gracias a ti, Luis, por de verdad hacerme la invitación. Yo más de encantado de platicar de esta temática. Esto ha sido Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. El día de hoy estuvo con nosotros el Julio López desde Guatemala. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y tu licencia, formando conductores responsables.